Hola Lina, ¿qué hay de tu vida? Súper bien, aplicando para un trabajo en una multinacional. No, yo ni siquiera he podido estudiar. No te preocupes, yo estudié en la Corporación Universitaria Republicana. Facilidades de pago que ni te imaginas. Llama al 286-2384. Recuerda, 286-2384. Las inscripciones están abiertas. Esta es tu oportunidad. La Corporación Universitaria Republicana, en compañía de su Facultad de Trabajo Social y con el apoyo de su emisora U Republicana Radio, les dan la bienvenida a este espacio Trabajo Social Sin Fronteras, para el día de hoy con un tema bien interesante, hablando acerca de los retos del trabajo social frente a la acción participativa para el desarrollo local y territorial, con una invitada especial, y para ello también le damos la bienvenida a quien nos estará ayudando a moderar este espacio el día de hoy. Le damos la bienvenida a la docente de la Facultad de Trabajo Social, Olga Lucía Romero, especialista en gerencia social con maestría en intervención en sistemas humanos y por supuesto docente de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Doctora Olga, profesora Olga, gracias por acompañarnos en estos espacios de Trabajo Social Sin Fronteras. Adelante. Gracias a la emisora, gracias a ti, gracias a la aceptación de nuestra invitada que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Nuestro primer programa del semestre, un tema súper de actualidad, un tema que nos va a invitar a reflexionar, aprender y a comprender frente a la importancia de estos retos que tenemos que asumir desde trabajo social. Bienvenida a nuestra invitada, doctora Heidi Pinilla, colega nuestra, trabajadora social del Colegio Mayor de Cundinamarca. Tiene una maestría en cooperación al desarrollo, un doctorado en desarrollo local. Obviamente, pues digamos que es el perfil perfecto para el tema que vamos a abordar el día de hoy. Ella, además de todo eso, es doctora en desarrollo local y directora de una especialización que tiene que ver con la gestión y desarrollo territorial. Entonces, digamos que en el marco del tema que vamos a conversar el día de hoy, pues nuestra maravillosa invitada, mil gracias por haber aceptado esta invitación. Doctora Heidi, bienvenida. Bueno, buenas tardes para todos y todas quienes me escuchan. Profesora Olga, un gusto compartir este espacio contigo. Y bueno, espero sea un momento de conversación que nos permita acercarnos a algunas reflexiones frente a este asunto de la participación en el marco mismo de apuestas de ordenamiento territorial en clave de desarrollo local y territorial. Entonces, digamos que el tema que nosotros nos reúne el día de hoy, pues es un tema de completa actualidad. Entonces, quisiera empezar primero, pues nuevamente, contarle también a las personas que se están conectando y nos escuchan, que pues con la doctora Heidi hemos coincidido en muchos espacios académicos, profesionales y personales. Entonces, conozco de su amplia trayectoria, de su conocimiento, y por eso estamos muy contentos como Facultad de Trabajo Social de que nos acompañes el día de hoy. Entonces, como nuestros principales invitados son nuestros estudiantes y egresados de la universidad, quisiera que nos dieras como una apertura, digamos, un poco conceptual en términos de podernos ubicar, podernos contextualizar en el marco de qué se entiende por desarrollo local, qué se entiende por participación y qué es eso de lo territorial, para que podamos después empezar a conversar sobre eso, pero que tengamos como esos primeros elementos claves teóricamente, porque a veces uno tiende a confundir lo territorial con lo local y como que no la tenemos tan clara. Entonces, digamos que quisiera que empezáramos por ahí. Bueno, mientras te escuchaba recordé a un profe de la Universidad del Valle, el profe Arizaldo Carvajal, que tiene un texto, a lo mejor lo han revisado algunos de quienes me oyen en este momento, que habla sobre esos modelos de desarrollo, ¿no? Y amplía una gama importante de modelos que uno podría como entrar a revisar, y pues por supuesto hay diferentes perspectivas que plantearían este asunto del desarrollo asociado a algo que es un espacio físico en donde uno entraría a comprender ese componente de territorio. Hay una apuesta, digamos, yo de alguna forma dividiría o organizaría un poco este asunto del desarrollo con esa lógica de desarrollo un tanto tradicional en la cual se nos ha como formado, ¿no? Un desarrollo que propende por el progreso, un desarrollo que propende por el crecimiento,
eh, y que es uno de los modelos, digamos, que cotidianamente se ha venido instalando en los discursos, digamos, de acciones de política de bienestar en los países, ¿no? Reconociendo además, pues, todo ese avance que se ha venido configurando en esa idea de desarrollo, que, pues, por supuesto, tiene hoy en clave comprender todo este asunto de los objetivos de desarrollo, los ODS, que se conectan además con un asunto del desarrollo humano y que por supuesto hablan de la mirada de sostenibilidad y sustentabilidad. Ahí hay un concepto amplio, ¿cierto?, de lo que significará ese desarrollo, como en esa línea de abordaje, en la cual podríamos hablar también esto del asunto del desarrollo local y otros tipos de desarrollos que pueden ser inclusive la idea de desarrollo comunitario, la idea del etnodesarrollo, entre otros. Particularmente a propósito de tu pregunta, ese desarrollo local podría entenderse como un desarrollo endógeno, ¿sí? En donde estamos pensando que hay unas apuestas de optimización, de crecimiento, de progreso, con una intención y es aprovechar recursos localizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, sabemos que Ubaté, municipio de Cundinamarca, tiene digamos, un desarrollo productivo que tiene que ver con el tema de los productos lácteos. Entonces aquí empezamos a fomentar ese desarrollo reconociendo unos saberes de quienes habitan el territorio y propendiendo, digamos, a optimizar esos procesos que van a mejorar efectivamente condiciones, ¿cierto?, de progreso, de calidad de vida de quienes habitan el territorio a partir de unos saberes, ¿cierto?, de unas herramientas, de unas competencias, de unos recursos que tenemos endógenamente, ¿no? Un recurso hacia adentro que fomenta un desarrollo local, que se abre, ¿no? Pero que inicialmente propenderá por optimizar esos desarrollos hacia adentro. Eso sería un poco la idea del desarrollo local, en clave, por supuesto, de optimizar el crecimiento, de optimizar el progreso de quienes habitan ciertos espacios. No podría decir que el desarrollo territorial es una cosa supremamente distante a esa intención de lo local, eh, sino que cuando hablamos del desarrollo territorial, no solamente nos estamos procurando por desarrollo endógeno, sino que vamos a generar también una participación o lo que proponemos en este caso es motivar mucho más la participación de los actores que hacen parte del territorio. Y creo que además, a propósito de muchos temas que hoy debemos estar nosotros conversando como trabajadores sociales, es importante tener presente que esa idea del desarrollo territorial tiene que configurarse con una serie de dimensiones, ¿no? Una dimensión política, una dimensión económica, una dimensión medioambiental, una dimensión cultural, que fortalezca, promueva acciones, estrategias colectivas que permitan generar el desarrollo de un lugar localmente, ¿cierto? Pensado además en un ámbito territorial que puede trasladarse no un asunto solamente local, sino un asunto regional a un asunto departamental y nacional. O sea, que me va conectando la idea del desarrollo territorial a una relación más intersectorial interescalar, ¿no? Con esa lógica de lo local, de lo regional, de lo departamental y lo nacional. Eh, Estas dos apuestas, digamos, del desarrollo tanto local y esa conexión con lo territorial, pretenden, por supuesto, fomentar acciones que permitan configurar, digamos, apuestas para la mejor calidad de vida de quienes habitan ciertos lugares. Y hoy es una de las apuestas, digamos, esta idea del desarrollo territorial que está sobre la mesa, pensándose además que no puedo pensarme ese desarrollo homogenizado, ¿no?, amplio, gigante, sino que tengo que dar una mirada localizada a esas realidades particulares, a esas características poblacionales, a esas características políticas, etcétera, para generar entonces desde allí apuestas que contribuyen a esa idea de desarrollo. Eh, por supuesto, aquí una postura clara frente al propósito mismo del desarrollo, pero pues no podemos desconocer también estos debates del desarrollo, que hay otras aproximaciones a la idea del desarrollo que estarían conectadas con esto del postdesarrollo, que en Latinoamérica tiene bastante eco por las características mismas culturales, étnicas,
pues, quienes habitan el territorio. Entonces sería por ahí un poco esta idea de definir o de hacer una aproximación a este tema del desarrollo local y el desarrollo del territorio. Mi profe, ¿tienes el micrófono? Ya, ya, ya. Con estas precisiones que tú nos compartes, digamos que ya nos podemos situar un poco para, digamos, entender las conexiones entre estos dos conceptos, pero también entender un poco las distinciones que también tienen, porque creo que vale la pena, digamos, no confundir estos conceptos porque digamos que metodológicamente tienen unas intencionalidades un poco diferentes, aunque integradoras, ¿no? Entonces, digamos que ya con esta precisión y me inspira la siguiente pregunta. Tú hablas, nuestro tema de hoy está en el marco de los retos, ¿cierto? Los retos que Mm. significa la planeación para la profesión, para los ciudadanos y para los mismos dirigentes, gobierno y demás. Entonces, hay muchos actores que confluyen en este ejercicio, digamos, participativo, como tú lo dices, porque cuando hablamos de desarrollo, tú haces mucho énfasis con el tema de la participación, haces mucho énfasis con hacer el inventario de los recursos que tienen las poblaciones, las comunidades, más allá de pensarnos en lo económico, creo que hay otros elementos también válidos y muy significativos para cuando se habla de desarrollo. Entonces, digamos que con tu experiencia, porque yo sé que tú estás muy actualizada con el tema y has venido haciéndole un acompañamiento y has estado en varios escenarios, inclusive investigaciones que vienes realizando en el marco de estos procesos de desarrollo. ¿Cuáles tú consideras que ha sido como el proceso, cuáles son como esas fortalezas y qué todavía nos falta trabajar forma importante para realmente poder empezar a hablar en Latinoamérica y en Colombia de que sí vamos en vías de desarrollo y que sí estamos logrando lo que se pretende con estas iniciativas, digamos, de muy participativas, muy comunitarias, muy territoriales y muy locales? Claro, es una apuesta que yo pues diría que ha sido una de las grandes acciones que ha venido implementando el gobierno nacional con esta intención de, por ejemplo, abrir el tema del Plan Nacional de Desarrollo a unos diálogos vinculantes, que de entrada le están diciendo al país y a la ciudadanía en general que no podemos pensarnos en priorizar ciertas, digamos que, objetivos o intereses del desarrollo si no reconocemos las particularidades de quienes habitan los territorios en los territorios, ¿no? Entonces se abre una apuesta allí a construir desde el territorio. Entonces, a esos retos, digamos que de entrada diría, hay que pensarse la mirada de lo situado, ¿no? La mirada particularizada que nos va a permitir entrar a configurar, entrar a revisar realmente cuáles son esas necesidades particulares, que de entrada, por ejemplo, todo este tema de acuerdo de paz, con uno de los primeros líneas del acuerdo, hablan de la mirada también de la tierra, ¿no? De la posibilidad de acceder a un componente territorial o de acceso a tierra, que tiene que ver además con la conexión de la idea de paz total. Y esto tendría que llevarnos a analizar que, por supuesto, es distinta seguramente las priorizaciones de necesidades de las comunidades que viven en el Meta, a las comunidades que a lo mejor están en el Amazonas o a las comunidades que están en el Chocó o están en la región andina, ¿cierto? Porque hay dinámicas distintas del acceso a centros poblados, el acceso a cabeceras municipales, el acceso a municipios de primera y segunda categoría, a distritos especiales, a ciudades capitales, que puede generar, digamos, por ejemplo, en la región andina una mayor posibilidad de acceder a servicios. Todo contrario, o una situación contraria, por ejemplo, a las comunidades que habitan el Paupés, el Amazonas, el Chocó, la misma Guajira, entre otros. Entonces, hay que pensarse esta idea de lo situado, hay que pensarse además en la oportunidad, lo hablábamos contigo en algún momento, de generar esta apuesta de participación, pero no simplemente como una categoría puesta allí que suena bonito, que nos motiva o que nos plantea seguramente que allí hay la intención de que la gente haga parte de estos procesos,
pero el asunto no es solamente que se nos quede en un nivel nominal, sino que realmente podamos construir con la gente acciones de participación incidente. ¿Y esto qué quiere decir? Que con la gente podamos construir apuestas de participación en política pública, que las comunidades sean partícipes, por ejemplo, de la definición de miradas, de cómo nos pensamos, por ejemplo, el territorio cuando yo me pienso un plan de ordenamiento territorial, cómo veo, qué quiero de mi municipio, cómo veo, cómo pienso, cómo me sueño mi ciudad, ¿cierto? Eh, por ejemplo, con lo que ha venido pasando con Claudia López y esta idea también de la configuración de una ciudad, cómo me la pienso, cómo hago parte de esa ciudad como mujer, como niño, como joven, ¿no? Que habrá unas necesidades particulares. Como también hago parte, y lo mencionaba al inicio de esta segunda pregunta, de la construcción de un plan de desarrollo que me va a dar la ruta, ¿sí? La ruta de la política pública en el país, en diferentes temas. Pero tengo que ser yo, como ciudadano, partícipe de estas acciones. Y como ciudadano, primero, reconociéndome y también como profesional en el caso de quienes, digamos, escuchan que pueden ser como yo, trabajadores sociales y trabajadoras sociales, reconociéndome mi labor ciudadana, pero también mi rol profesional, que no puede estar subalterizado, digamos que en un segundo nivel, sino que tendría que estar en un nivel de reconocer que no solamente hacemos parte de la ejecución en un nivel, digamos, operativo de proyectos, de política, de planes, sino que tenemos toda la posibilidad también de configurar política pública, de hacer parte del diseño de planes, de hacer parte de las apuestas de proyectos de inversión pública que van a permitir realmente que nuestro rol sea mucho más activo y no solamente esté relegado a un ejercicio de ejecución y a un nivel operativo, que si bien es necesario e importante, creo que podemos dar nosotros mucho más apuestas desde allí. De hecho, con el programa de especialización y gestión del desarrollo territorial, nos venimos pensando, por ejemplo, el fomento de metodologías que puedan configurarse, por ejemplo, como laboratorios de participación. Todo ese trabajo que nosotros hacemos como profesionales en el ámbito de lo social pueda reconocerse, pueda, digamos, ajustarse y que tenga un nivel, digamos, oportuno, pertinente, para que con ello podamos replicar acciones que permitan, por ejemplo, eso, construir laboratorios de participación con componentes metodológicos, con ejercicios con la gente, para la gente, en un diálogo permanente. O sea, hay muchas experiencias, ¿no? Pero creo que es traerlas a esto que hacemos, reconociendo, insisto, el rol que podemos hacer, un rol destacado, y que no simplemente quede en un nivel operativo. Entonces son como varios retos, la mirada situada, la mirada de la participación incidente de las poblaciones, ¿cierto? En planes de ordenamiento, en planes de desarrollo, en esquemas de ordenamiento, en POTs, bueno, en fin, en una serie de elementos. Y un tercer elemento, como lo mencioné, para recoger allí, el rol profesional, que por supuesto debe ser mucho más visible en el marco además de acciones interdisciplinares. Bien, tú nos ayudas aquí a reflexionar en el marco de que todo lo que tú nos estás planteando para nada es sencillo, ¿no? Empezando, diría yo, también pensando cuando tú estabas hablando, una de las situaciones que se encuentra uno cuando está haciendo su ejercicio profesional con las comunidades es un poco la resistencia a la participación de los ciudadanos, de las personas que están situadas, como tú lo planteas bien, en determinados territorios. Y uno ve con alguna frecuencia y a veces con un poco de nostalgia que los jóvenes, digamos, están un poco retirados de todos estos ejercicios. Uno va a los encuentros ciudadanos y encuentra casi siempre las mismas personas que siempre han participado y que están ahí y que seguramente es muy valioso, pero necesitamos también que otros sectores poblacionales se vinculen a estos espacios de participación. O sea, cuando yo te oigo y sé que eres experta en el tema,
Digamos que a mí me asalta esa pregunta porque es una que yo me hago frecuentemente y con lo que yo me encuentro también cuando estoy trabajando con las comunidades, unos ciertos niveles de apatía. Eh, Uno entendería a veces cuando uno entra a sondear esto y dice, no, es que yo ya no creo en estas propuestas, Ujú. es que yo participé, pero ya como que no pasó nada. Entonces ahí, cuando hablamos de retos, creo que ahí, digamos, desde la cotidianidad del ejercicio profesional, y yo creo que tú lo ves allá, cuando tú me hablas de laboratorios de participación, para mí eso es como música para los oídos, ¿no? Porque me parece que es acercar diferentes herramientas a la población en general para volver a engancharlos, si me permiten la palabra, para seducirlos frente a este reto, porque si no participamos, vamos a estar oyendo las mismas voces, a pesar de que hoy estamos hablando del cambio, realmente cuando uno va a los escenarios, a las UPZs, cuando uno habla con las personas de los barrios, los líderes comunales, etcétera, como que uno oye las mismas voces, casi que siempre el mismo discurso, y uno quisiera atraer a otro tipo de población. Creo que la especialización que tú diriges también está muy orientada a ese ejercicio fuerte de lograr que los ciudadanos se apropien de su territorio y que aporten, como decíamos y conversábamos, muy bien lo dijiste, no solamente asistiendo a una rendición de cuentas, por ejemplo, que creo que a veces funciona un poco mejor, pero como que hasta ahí. Ujú. Entonces, digamos, muy cuestionable y muy un poco, diría yo, preocupante desde nuestro quehacer profesional, porque nosotros nos soñamos el desarrollo. Nosotros trabajamos profesionalmente para el desarrollo y como tú lo planteabas hace un rato, calidad de vida, oportunidades, objetivos de desarrollo, hacia allá estamos enfocados en nuestro quehacer profesional. Entonces, ¿tú cómo ves ese reto? ¿Lo estamos viendo parecido con tu experiencia? ¿Tú sientes que sí estamos avanzando, que no? Cuéntanos un poco. Una participación un tanto más visible, por ejemplo, en escenarios que son de corte más urbano, ¿no? Entonces hay una serie, digamos, de procesos allí que motivan, que fomentan, ¿no? Hay una visibilización mucho más eh, clara frente a la relevancia de estos procesos de participación, que además van transitando por ciertos niveles, ¿no? Donde van hacia la representación, hacia acciones realmente de participación que conllevan a cooperación, a alianza, a la toma de decisiones y que no se quedan simplemente en una lógica un tanto instrumental de consulta, pero no de decisión. Pero vemos ejemplos, digamos, que podría uno decir que son afortunados e importantes, en los cuales uno puede decir también y destacar que han sido también el camino para la formación política de muchas poblaciones, en especial jóvenes, que han hecho ese tránsito, que han llegado a ser ediles, luego alcaldes locales, y que hoy, por ejemplo, encontramos varios ejemplos de jóvenes que han llegado al Congreso a partir de ese camino, digamos, de participación. Y eso está bien. Sin embargo, una gran tarea es cuando yo me voy a lo rural y veo que el asunto es muy complejo, que no se cree además, que no hay una confianza en el Estado, que no hay confianza en lo público, que no se sabe además o no se reconoce, que creo que es un asunto bien preocupante, el rol del ciudadano frente a las decisiones y las acciones que contribuyen, digamos, a condiciones o a la mejora de esa condición de vida y pareciera que se queda relegado al gobierno de turno. Y eso es un tema bien complejo, obviamente, porque hay condiciones allí en donde pues hemos, podríamos decir, encasillado también estos espacios y hemos puesto allí elementos un tanto estereotipar el espacio y la participación como lo corrupto, como lo que solo unos, no hay cabida para tantos, como espacios además con este asunto, por ejemplo, en el tema de juventud, como espacios de participación representativa, que es las plataformas, los consejos municipales, pero que a veces estos jóvenes, por supuesto no puedo generalizar, pero a veces hay jóvenes que lo he visto, lo he escuchado allí de voz, hacen parte de estos espacios, pero sin la claridad del escenario, de lo que implica ser parte de estos espacios que buscan la participación de jóvenes para la incidencia, por ejemplo, en planes de desarrollo y en apuestas de desarrollo de sus municipios.
Entonces la tarea es gigante, profe Olga, la tarea es muy, muy importante y necesaria. Creo que no es algo nuevo que estemos aquí conversando, ¿cierto? Creo que es uno de los grandes retos que año tras año, gobierno tras gobierno, seguimos visibilizando. Sin duda hay una cantidad de propuestas, de acciones que han venido eh, colocando sobre la agenda pública o ubicando en la agenda pública a diferentes poblaciones que antes no eran tan visibles en estas apuestas, pero es un caminar constante para mí sería un proceso de educación permanente en la cual vamos reconociendo nuestro rol como ciudadano. Vuelvo ahí a insistir en ese tema de la ciudadanía como un concepto clave, como una acción clave que va a permitir con la participación generar acciones incidentes, motivando, por supuesto, en especial desde mi punto de vista, a los sectores rurales, que son de los que menos participan en ocasiones, aunque hay una historia interesante también con ellos, de todas esas apuestas comunitarias que se dan, por ejemplo, los acueductos comunitarios, son ejemplo también de organización comunitaria, pero se queda en la base y la idea es poder llegar también a una acción de decisión pública mucho más incidente, sin desconocer, por supuesto, el trabajo. Pero entonces allí hay varios retos, es preocupante además que seguimos relegados. Creo que el modelo pues, económico, que ya sabemos, pues también nos traza allí grandes retos, ¿no? Un modelo que pues, enfoca cada vez más en esa visibilización de lo individual y la ruptura constante de lo colectivo. Y ahí es donde todavía tenemos grandes retos, pero vuelvo a lo mismo y es que es ver cómo este tema de la participación, este tema de la ciudadanía, si reconocemos el valor de los ciudadanos y el valor de la participación, sin duda podemos hacer apuestas de movilización y de acción colectiva que van a trascender y a transformar realidades que vivimos en los territorios a propósito de este tema del desarrollo local y territorial. Bien, creo que compartimos y coincidimos un poco en esa mirada frente a estos retos y también oportunidades, ¿no? Que tenemos desde lo disciplinar para generar y acompañar esos procesos de desarrollo social, comunitario, rural, urbano. Y a veces a uno, digamos, cuando está trabajando, haciendo un ejercicio más desde contexto ciudad, eh, tiende a olvidar profesionalmente hablando, digamos, como esa brecha también que hay con los escenarios rurales alejados, poblados alejados y demás, que digamos que ahí nuestro quehacer profesional también debería estar focalizado. Frente a, tú sabes que nos están acompañando algunos estudiantes y egresados nuestros. Frente a eso, digamos que ya estamos próximos a terminar nuestro encuentro y nuestra conversación, pero sí Está volando. quisiera, si quisiéramos que tú nos pudieras contar, que nos pudieras aportar como cuál sería en nuestro quehacer profesional lo que tú dirías debemos hacer ya, debemos hacer rápido y debemos hacer muy bien en el marco de acompañar a las personas, a los ciudadanos, a las comunidades frente a la búsqueda de sus oportunidades, de la mejoramiento de su calidad de vida y aportarle y hacer, digamos, incidencia frente a su propio desarrollo y al desarrollo de nuestro país. Yo diría que una labor vital de nosotros como trabajadores sociales, siempre lo digo, y es bajar este componente tan técnico de, por ejemplo, los instrumentos de planeación, de esos ordenamientos, bajarlos a un nivel más de diálogo comunitario, ¿no? Sin duda, pues hay unos saberes técnicos, hay unos saberes que se requieren para pensarse muchas cosas, pero eso que se define con un plan de ordenamiento, con un plan de desarrollo, con digamos, con un esquema de ordenamiento, todo lo que esté puesto allí, eh, está pensado para generar condiciones óptimas de vida de las poblaciones en los territorios, en un nivel municipal, en un nivel departamental, en una lógica de país.
Pero si yo no lo dialogo, ¿cierto? Si no lo pongo en una apuesta, y aquí en serio retomo lo que uno siempre menciona muchas veces, pero que en serio es necesario ese componente pedagógico del diálogo en el cual eso técnico lo podamos entrar a comprender y a tomar un partido y a saber, por ejemplo, qué se están pensando o cómo nos estamos pensando la planeación de mi territorio. ¿Cómo me estoy pensando, por ejemplo, cómo nos estamos pensando el cuidado del agua en el territorio? El asunto, por ejemplo, de la paz, ¿sí? En tantos espacios que vivimos, ¿no? Con esta lógica de programas con enfoque de desarrollo territorial, los PEDET, ¿no? ¿Qué es lo que nos estamos pensando allí en proyectos de inversión para el territorio? Y uno a veces lo pregunta o se pregunta por ello como ciudadano y la verdad se desconoce. Y esos son asuntos que nos afectan directamente, por ejemplo, el trazado de una vía, el tema de una apuesta, lo que se está pensando con Bogotá y con Dinamarca, con esta idea de Bogotá región, la implementación de sistemas de transporte que unan la ciudad con la región. Eso es un beneficio para los habitantes de la ciudad y de los municipios aledaños. Pero si uno le pregunta a la gente en lo común, muchas veces y en un gran porcentaje se desconoce totalmente por qué la iniciativa, por qué el tema del trazado del metro, por qué el tema de un regiotran, por qué el tema del cuidado del agua en ciertos espacios con este tema del componente de humedales, ¿no? Porque el uso del suelo cambia en ciertos territorios, porque se concentra, por ejemplo, un componente cultural en un territorio como la idea de Bogotá Centro. En fin, eso debería ser yo lo diría así, debería ser un tema que uno pudiera conversar con su familia como lo conversa o como conversa el capítulo de la novela. Debería ser un tema del diario, ¿sí? Que me permita entender hacia dónde construimos ciudad y cuál es esa ciudad que queremos, o esos territorios que queremos, que le apuesten a esas intenciones del desarrollo, en el cual estamos nosotros, por supuesto, directamente relacionados. Entonces, creo que una acción, como dices tú, inmediata ya, es empezar a hacer pedagogía en todas esas apuestas. Por ejemplo, ya se radicó el Plan Nacional de Desarrollo del Congreso, pues por supuesto estaremos atentos y atentas a las discusiones, a los diferentes ajustes o lo que venga con este proceso o ese paso por el Congreso. Pero cuando ya tengamos un Plan Nacional de Desarrollo aprobado y demás, hay que dialogar, hay que entrar a socializarlo, a compartirlo, por ejemplo, en clases, a dialogarlo con las comunidades cuando vamos a práctica, porque es que es la mirada no solamente de 4 años, de muchos, digamos, de un tiempo importante, de una mirada de mediano o largo plazo, en la cual, por ejemplo, vamos a estar hablando de beneficios para los adultos mayores, del tema del agua, del tema de la convergencia regional, del asunto, por ejemplo, del campesinado, ¿no? Este asunto de la agricultura, o sea, eso hay que volverlo un tema del diálogo común, no solamente en un nivel técnico, donde se supondría que solo unos saben y solo unos pueden opinar. No, debe ser tema de hoy, que nos va a permitir pensar hacia dónde vamos como país, como región, como ciudad, como localidad, como barrio y como cuadra, porque es que es en ese nivel. Entonces, creo que esa sería una acción inmediata que podemos hacer. Digamos que ahí nos recuerdas y nos pones en primer nivel, digamos, un ejercicio que es muy, digamos, muy alineado con nuestra profesión y con nuestros métodos de intervención, ¿no? El trabajo comunitario se convierte en un ejercicio vital, en una acción profesional muy significativa en el marco de lograr eso que buscamos profesionalmente y poder acompañar a nuestras comunidades, a nuestros territorios. Y me gusta mucho cuando tú dices es que eso te tiene que hablar inclusive hasta en la cotidianidad de la familia, con los amigos, porque es que se nos pierde muy rápido de vista y se vuelve como boom y después se olvida el tema. Entonces creo que la invitación nos quedó, no la recuerdas tú nuevamente, a que asumamos profesionalmente nuestro ejercicio con esa mirada, con esas
búsqueda de oportunidades para poder llegar a las comunidades con ejercicios pedagógicos. Muy seguramente quisiera invitarte a otro encuentro para que nos hablen nos cuentes de esos ejercicios que estás pensándote en el marco de la pedagogía para El generar procesos laboratorio, de sí, el desarrollo para laboratorio de el participación. laboratorio. Sí. Eso me parece una experiencia muy interesante. Además, digamos que es una de las grandes preocupaciones que por lo menos a mí particularmente me inquietan en el marco de cómo lograr generar mayor participación para que nos apropiemos de realmente de nuestras decisiones y que no la deleguemos porque como que si va que va el mismo, pues que vaya él y diga, ¿no? Entonces, romper Ujú. esos paradigmas, romper esos esquemas, creo que es uno de los objetivos y de las misiones importantes profesionalmente y obviamente retos grandes que tenemos disciplinarmente. Tú le estás haciendo una contribución muy significativa y enorme a este ejercicio. Estás súper actualizada con el tema. También sé que estás haciendo una investigación en un sector rural, que también sería muy lindo que pudiéramos compartir un poquito ese ejercicio con las personas investigadoras que están acompañándote en esta iniciativa, que me parece que es muy linda. Entonces, próximamente conversaremos a ver si encontramos otro espacio para que nos cuentes sobre estos ejercicios ya mucho más prácticos. Hoy queríamos un poco adentrarnos en el tema, hacer una mirada general, preocuparnos con el asunto, pero también motivarnos para pensarnos qué tenemos que seguir haciendo para construir este proceso. Te mando un gran abrazo, doctora Heidi. Mil y mil gracias por este espacio, por este tiempo, por tu compañía, por tus conocimientos y más que eso, por lo que nos haces reflexionar. Gracias a ti, profe Olga, y por supuesto interesados cuando se pueda dar el espacio o agenda para un siguiente programa, de conversar de dos proyectos de investigación. Uno que ya cerramos en el departamento de Boyacá con un tema de participación juvenil en una región de Boyacá que recoge a 8 municipios, que es la provincia de Oriente. Y hoy está, bueno, en este momento estamos trabajando con un proyecto que pretende, a propósito de este laboratorio de participación y este componente pedagógico, con este proyecto pretendemos construir el significado de paz de los niños y las niñas de un municipio que es Fundación Magdalena, que es un municipio a propósito de, es un municipio PEDET, que queda pues en la. A ustedes, gracias también por acompañarnos en este espacio de la Facultad de Trabajo Social sin Fronteras, hablando acerca de los retos del trabajo social frente a la acción participativa para el desarrollo local y territorial, con nuestra invitada Heidi Pinilla, trabajadora social, magíster en cooperación al desarrollo y doctora en desarrollo local. Gracias por acompañarnos. Síganos en las diferentes redes sociales. Estamos como Corporación Universitaria Republicana y como U Republicana. Recuerde que esta franja de espacios institucionales usted también la puede disfrutar en www.urepublicanaradio.com o republicanaradio.com. Somos la emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana.